Hola exploradores, sean bienvenidos a SCP Resumen. Se agradece su visita y apoyo. Para más información, vean la descripción o el canal. Ahora, comenzamos. SCP-433. Un ritual. Euclid. SCP-433 es un ritual descrito en el documento SCP-433-001. El ritual, cuando se realiza, resulta en el reemplazo masivo de toda la materia a 11 metros del centro, por consiguiente, un área esférica de 22 metros de diámetro del ritual. Toda la gente, los objetos, el terreno e incluso los gases son aparentemente removidos y reemplazados por materia variada de origen desconocido. El documento SCP-433-001 está contenido dentro de un gran libro encontrado en Rusia, el cual parece ser un grimorio de rituales, todos escritos en latín. El grimorio fue descubierto abierto en el documento SCP-433-001, junto a un cráter esférico de 22 metros de diámetro. Todos los rituales descritos en el grimorio fueron probados. Sin embargo, solo SCP-433 produjo algún resultado. Cabe señalar que la mayoría de los rituales descritos en el grimorio contenían uno o más símbolos desconocidos que no podían ser traducidos. SCP-433 fue uno de los 3 que se pudo traducir. El grimorio en sí mismo está impreso en papel normal y encuadernado en cuero y no presenta propiedades anómalas. Algunos de los materiales requeridos para SCP-433 incluyen 3 cráneos humanos, estaño, nitrato de potasio, hielo, una bobina de alambre de cobre y plutonio 238. A continuación, se incluye el texto traducido que figura en la parte superior del documento SCP-433-001, en el que se describe SCP-433. Si surgiera la necesidad de huir y te encuentras exhausto de no desesperes. La danza de te guiará a la seguridad. Advertencia, incluso los pueden ejecutar la danza de no los dejes entrar en nuestra casa. Se realizaron 8 pruebas con resultados variados. En la primera, el área, junto al doctor e investigadores a cargo, fueron reemplazados por un gran bloque esférico de granito. En la segunda, y a partir de ese momento, personal clase D realizaron el ritual y fueron reemplazados por tierra morada oscura, varias plantas de especies desconocidas y gas con algo de nitrógeno y metano. En la tercera, cuarta, quinta y sexta, se hicieron variaciones en la realización del ritual, sin resultados, excepto en la sexta, en la que el área esférica desapareció y se reemplaza únicamente por un gas similar al de la segunda prueba. En la séptima, el área fue reemplazada por arena, agua y sal, similares a las del océano, y peces de especies desconocidas que murieron poco después de aparecer. En la octava y última, el área fue reemplazada por media esfera de arcilla marrón oscura, y parada en el centro, había una criatura humanoide, designada como SCP-433-1, el cual poco después levantó sus brazos y desapareció junto con la porción de arcilla, y regresando el terreno, objetos y personal anterior, pero desmembrados y decapitados con cortes perfectamente lisos y limpios. El personal cercano experimentó una rápida sucesión de imágenes, de las cuales fueron descritas un grupo de humanos desnudos realizando SCP-433, un esqueleto humano con un ejemplar de SCP-433-1 parado sobre él, una gran ciudad moderna en ruinas, el lado nocturno de la Tierra visto desde el espacio, sin evidencia de luces, y una más de información confidencial. Debido a los resultados de la octava prueba, y por aprobación de 2 miembros del Consejo O5 y un doctor de la Fundación, todas las pruebas con SCP-433 han sido suspendidas indefinidamente. Fin del archivo. Recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor, comentando, recomendándolo, dando me gusta y suscribiéndote. Y si está dentro de sus posibilidades, donando con lo que puedan a la cuenta de PayPal en la descripción. Muchas gracias por ver.